Hola, ¿qué tal? Somos el grupo conformado por Sandy González y Sergio Anaya, estudiantes de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Córdoba. Este es un trabajo del área de sistemas operativos, tutoría que es recibida por el ingeniero Samir Castaño. En el día de hoy les vamos a hablar de la gestión de procesos en GNU Linux. Como ya sabemos, un proceso es una instancia de un programa en ejecución. En un sistema GNU Linux, proceso es el concepto fundamental más importante, atendiendo a que este sistema se caracteriza por multiusuarios, por disponer de distintos servicios de red y por ser sistemas de código abierto. Es decir, que están realizando muchas tareas a la vez. Por tal razón, para un buen administrador de sistemas GNU Linux, resulta importante estudiar y conocer todo lo relacionado con la gestión de procesos, ya que de una buena gestión se garantiza el desempeño óptimo de nuestro sistema. A continuación, mostraremos la agenda que vamos a estudiar en este video. Hablaremos de la estructura de directorios en GNU Linux. Haremos un bosquejo histórico de la historia de estos sistemas y el estándar que establece la jerarquía de los mismos. También sobre los archivos virtuales, que no son más que una interfaz entre el kernel y un sistema de archivos. El directorio proc, que es un sistema de ficheros no real. La tabla de procesos en GNU Linux, que contiene todos los descriptores de un proceso. El bloque de control BCP en GNU Linux, que contiene el tipo de información de cada uno de los procesos. Y por último, explicaremos la utilización de los principales comandos de administración de procesos en GNU Linux, como lo son ps, pstree, kill y top. Bueno, abarquemos la temática iniciando con el tema de la estructura de directorios en GNU Linux. Haciendo un bosquejo histórico de la estructura de directorios de estos sistemas, nos encontramos que es muy similar a la estructura de árbol de Unix. Originalmente, en los principios de Linux, este árbol de directorio no seguía un estándar 100%. Es decir, podemos encontrar diferencias en él de una distribución a otra. Todo esto hizo pensar a Rusty Russell, Daniel Killian y Christopher Young, entre otras personas, y quienes posteriormente desarrollaron el proyecto FHS, o lo que es lo mismo, el estándar de jerarquía de sistemas de ficheros. Ahora veamos cuál es la función del estándar FHS. FHS se define como un estándar que detalla los nombres, ubicaciones, contenidos y permisos de los archivos y directorios, es decir, un conjunto de reglas que especifican una distribución común de los directorios y archivos en sistemas Linux. Este estándar no es más que un documento guía, es decir, cualquier fabricante independiente o cualquier persona que decida crear una distribución GNU Linux podrá aplicarlo o no a la estructura del sistema de archivos, con la ventaja de que si lo integra en el sistema, el entorno de este será mucho más compatible con la mayoría de distribuciones GNU Linux existentes en el mercado. Es importante saber que el estándar FHS es en cierto modo flexible. ¿Qué se quiere decir con esto? Que existe cierta libertad en el momento de aplicar las normas. De ahí que en el mercado actualmente existen leves diferencias entre distribuciones GNU Linux. Veamos también los objetivos principales de este estándar. Este estándar presenta un sistema de archivos coherente y estandarizado, una facilidad para que el software prediga la localización de archivos y directorios instalados. También permite una facilidad para que los usuarios predigan la localización de los archivos y directorios en el sistema.
Y por último, especifica los archivos y directorios mínimos requeridos en el sistema. Ahora explicaremos la estructura de los directorios en GNU Linux según la FSH. En Linux, todos los archivos y directorios aparecen bajo el directorio raíz representado por el carácter /. Los ficheros de Linux se organizan en forma de árbol. La carpeta que actúa de raíz también se denomina root y es el nivel más alto dentro de la jerarquía de directorios, y de ella cuelgan todos los archivos y carpetas que componen el sistema. Cada carpeta, a su vez, también puede contener otras carpetas y archivos. El separador entre estas carpetas es la misma barra. Un sistema de ficheros es una rama o conjunto de carpetas que cumple una función determinada. Este, representado gráficamente, se muestra en la figura. Tenemos el directorio raíz, que es el directorio principal, y de ahí cuelgan el resto de carpetas, particiones y otros dispositivos. Es por esto que donde se instala el sistema se selecciona la partición deseada y se le indica que el punto de montaje es justamente la raíz. Ahora aplicaremos la estructura de los directorios en GNU Linux según la FSH. En GNU Linux todos los archivos y directorios aparecen bajo el directorio raíz, que es representado por el carácter /. Los ficheros de Linux se organizan en forma de árbol. La carpeta que actúa de raíz, también denominada root, es el nivel más alto dentro de la jerarquía de directorios, y en ella cuelgan todos los archivos y carpetas que componen el sistema. Cada carpeta, a su vez, puede contener otras carpetas y archivos, y el separador entre estas carpetas es la misma barra. Como lo muestra la gráfica, tenemos el directorio raíz, que es el directorio principal dentro de la jerarquía de los ficheros, y de aquí cuelgan el resto de carpetas, particiones y otros dispositivos. Por otro lado, en esta parte es donde se instala el sistema. Se selecciona la partición deseada y se indica que el punto de montaje es justamente el directorio raíz. Continuando con nuestra agenda, ahora hablaremos del sistema de archivos virtual en GNU Linux. Cualquier dispositivo, sea disco, volumen lógico o partición, para ser utilizado ha de tener un formato adecuado. Esta operación suele conocerse como formateo por la herramienta que se utiliza en los sistemas MS-DOS y Windows Forma. Sin embargo, en Linux se habla de crear un sistema de archivos, y acá la herramienta que se utiliza se denomina MKFS. Dicha herramienta permite crear un sistema de archivo virtual de cualquier tipo, ya sea de tipo X2, X3, entre otros. Linux permite utilizar un montón de tipos de sistemas de archivos. Para que esta variedad se pueda hacer realidad, Linux utiliza lo que se conoce como una capa de abstracción, llamada Sistema de Archivos Virtuales, BFS, su sigla en inglés. Dicha capa de abstracción no es más que un sistema que hace de interfaz entre Linux y los distintos tipos de sistemas de archivos. La única condición para usar un tipo determinado de sistemas de archivos es disponer del controlador driver correspondiente en el núcleo de Linux. Concretamente, un archivo virtual es un archivo de uso temporal que es utilizado por los procesos del sistema mientras se están ejecutando. Estos archivos se crean durante la ejecución del sistema y son utilizados para el almacenamiento de información
intercambio y organización. Sus tamaños son muy variables y terminan al detener la ejecución del sistema. Ahora veamos el directorio PROD. Este directorio es un sistema de archivos virtual que se genera y se actualiza dinámicamente, es decir, no se mantiene en el disco duro, sino que se mantiene en la memoria RAM. Es el sistema quien lo crea y es también el sistema quien lo destruye. Este directorio contiene información sobre los procesos, el núcleo e información relativa al sistema. Este directorio proporciona un método más conveniente y estandarizado a las aplicaciones y usuarios para acceder de forma dinámica a los datos de los procesos ejecutados en el kernel. También es importante resaltar de este fichero, en primer lugar, que la mayoría de ellos tienen un tamaño de 0 bytes. Sin embargo, cuando se visualiza el archivo, este puede contener una gran cantidad de información. Además, la mayoría de configuraciones de tiempo y fechas reflejan el tiempo y fecha real, lo que es un indicativo de que estos están siendo modificados constantemente. A continuación hablaremos del PCB en Linux. El PCB es donde se registra el contexto de un proceso cada vez que este se suspende y se lee para restablecer el contexto del proceso próximo a ejecutar. Como vemos, el PCB, su estructura como una tabla, tiene un PIC, nombre, estatus, memoria y procesando. En el PIC, el identificador del proceso, nombre del proceso, estatus, que es el estado del proceso, si es nuevo, ejecutándose, finalizado. Tenemos memoria, que es localizar memoria del proceso. Tenemos procesando. Ahora vamos a analizar los estados de un proceso con la tabla PCB. Como vemos, aquí tenemos los estados nuevo, listo, ejecución, finalizado y bloquear. Ubicamos los procesos según los pasos del estado. Primero se crea un proceso con PID de 1, nombre A, estatus nuevo, memoria apuntador y procesando 1. Este proceso pasará a listo, sigue siendo nombre A, pero el estatus cambia, en sí ya cambia a listo. De listo pasa a ejecución, como vemos en el estado, pasa a ejecución. Entonces, a continuación se crea un segundo proceso de nombre B con PID 2, el estatus sigue siendo nuevo, apuntador 2, procesando 2. El proceso 2 pasa a listo, pero el proceso 1 sigue en ejecución. Se crea un tercer proceso, pero el proceso listo queda listo para ejecutarse, pero el proceso 1 está en ejecución. Con el proceso 3 tiene como nombre identificador PIC 3. Y después, como vemos, el proceso 1 ha cambiado de estado, pasa de ejecución a finalizado, el proceso 2 pasa de listo a ejecución y el proceso 3 pasa listo para ejecutarse.
Se crea un nuevo proceso número 4. El proceso 3 pasa listo para ejecutarse y el proceso 2 pasa a ejecución. Pero ya el proceso 1 está finalizado, ya no se muestra. A continuación, el proceso 4 pasa listo para ejecutarse, el proceso 3 pasa a ejecución y el proceso 2 pasa a bloqueado esperando que haya recursos del sistema para él seguir. O esperando que ocurra algún evento. Se crea un quinto proceso. El proceso no tiene pedido, está listo para ejecutarse, pero el proceso 4 pasa a ejecución y el proceso 3 pasa a finalizado. Pero como el proceso 2 estaba esperando tiempo en CPU para ejecutarse, puede ser ejemplo una impresión, pasa listo para ser ejecutado. Entonces el proceso 5 pasa listo para ejecutarse, el proceso 2 pasa a ejecución y el proceso 4 pasa a finalizado. Se crea un sexto proceso. El proceso 5 está en ejecución y el proceso 2 finaliza. El proceso sexto pasa a ejecutarse, listo para ejecutarse y el proceso quinto está en ejecución. Entonces aquí el proceso 5 pide tiempo al seguido, se excede mucho de tiempo, entonces pasa listo para ejecutarse y el proceso 6 pasa a ejecución. El tiempo del proceso se excede por retornar al estado listo. El proceso 5 pasa a ejecución y el proceso sexto pasa a finalizado. El proceso 6 pasa a finalizado. Con esto vamos a ver cómo los procesos en cambio de estado pasan de un estado a otro y miramos cómo se muestra en la tabla del PCB. A continuación la veré del comando PS. El comando PS lo que hace es mostrar por pantalla un listado de los procesos que están ejecutando en el sistema. Si no añadimos ningún parámetro, PS mostrará los procesos del usuario con el que estamos logueados. Aquí nos muestra los procesos del usuario que estamos utilizando. A continuación añadiremos los parámetros a ver qué nos sale. El primer parámetro es AUX, AUX. Lo ejecutamos PS menos AUX. Este parámetro lo que nos hace es mostrar información adicional de cada proceso. Por ejemplo, el usuario que lo está ejecutando, la identificación del proceso, el porcentaje de CPU que está utilizando, la memoria física que está utilizando ese proceso. El siguiente parámetro a utilizar es el parámetro A. Lista de procesos de todos los usuarios. Por ahora, como el único proceso que estamos ejecutando es la terminal, en primer plano nos está mostrando ese proceso. El siguiente comando a ejecutar es el comando U, PS menos U. Lista información del proceso, como por ejemplo el usuario que lo está corriendo, la utilización de la CPU, memoria, etc. Aquí el usuario es Sergio, el PIC, la CPU que está utilizando, la memoria y otras cosas.
El siguiente parámetro básico es PS menos C. Con este parámetro lista los procesos de todas las terminales y usuarios que están en el sistema. Esos fueron como los parámetros más básicos de el comando ps. A continuación hablaremos del comando pstrip. La mayoría de los usuarios de Linux en alguna ocasión nos hemos creado un proceso sin saber que está siendo utilizado por otro programa que necesitamos, o pensando de forma errónea que era el causante de determinado problema en nuestros equipos. Esos errores son fáciles de corregir con el comando pstrip, que nos muestra un diagrama de árbol de los procesos que se están ejecutando en el sistema. Ejecutaremos el comando pstrip y como vemos nos está mostrando un árbol de todos los procesos que se están ejecutando en nuestro sistema. Pero como pstrip podemos obtener más información al añadir los siguientes parámetros. El primer parámetro es A menos A. Muestra los argumentos de línea de comandos. Si la línea de comando es un proceso terminado, ese proceso se indica entre corchetes. Aquí tenemos los procesos indicados entre corchetes. El siguiente comando a utilizar es el comando A, pero A mayúscula. Menos A mayúscula. Utiliza los caracteres ASCII para dibujar el árbol. Como ya nos está mostrando con otro carácter, con los caracteres de unos menos. El siguiente comando es el menos G mayúscula. pstrip menos G mayúscula. Utiliza los caracteres BT100 para dibujar el árbol. Como vemos acá nos está utilizando caracteres BT100 para dibujar el árbol. El siguiente utilizado es el comando H minúscula pstrip menos H minúscula. Resalta el proceso actual y lo que se encuentran sobre él. Aquí nos está resaltando que tenemos el proceso de Dropbox y lo que se están ejecutando sobre él. El siguiente parámetro a utilizar es el comando -a. Perdón, pstrip. Sí. Muestra líneas largas de manera que no se corten. De forma predeterminada, las líneas se muestran con el ancho de la pantalla si el ancho de la pantalla no se conoce. El siguiente parámetro a utilizar es n minúscula menos n. Ordena los procesos con el mismo que el proceso situado jerárquicamente sobre el PIC en vez de su nombre. El siguiente comando a utilizar el pstrip menos P. Nos muestra PIC de cada comando, que son los números los números decimales entre paréntesis de cada nombre de los procesos. El siguiente parámetro es el U.
muestra las transiciones de los UID. Siempre que el UID de un proceso difiera a la UID de su padre, el UID nuevo se muestra entre paréntesis después del nombre del proceso. Como aquí vemos, aquí tenemos un UID padre, nos muestra el UID hijo entre paréntesis. El siguiente parámetro a utilizar es el U mayúscula. PS3 menos U mayúscula. Utiliza los caracteres UTF-8 Unicode para dibujar el árbol. Como vemos aquí, no estoy utilizando los caracteres UTF-8. Y el último parámetro que vamos a utilizar es menos V mayúscula, que este parámetro nos muestra la información sobre la versión que estamos utilizando. Como vemos aquí nos está mostrando todo sobre las licencias y la versión del sistema que estamos utilizando. Eso fue todo sobre el comando PS3. Comando Git. Para administrar un sistema Linux o para administrar un servidor Linux es el comando que permite detener procesos, o como se dice comúnmente, matar uno o varios procesos. Este comando en Linux es el comando kick. La principal función para utilizar este comando es cuando el servidor o cuando un proceso se sale de control, o cuando entra en un ciclo infinito causando que el servidor o sistema se ponga lento o deje de responder o ocupar demasiados recursos del sistema, como la memoria o el espacio del disco. En estos casos es necesario determinar o matar dicho proceso. Para utilizar el comando kick en Linux y matar algún proceso, solo debes indicar el identificador del proceso. Este puede ser llamado PID o Process ID. Para conocer el PID de un programa o proceso puedes utilizar el comando PS para obtener una lista de procesos que se están ejecutando. A continuación utilizamos el comando PS. En este ejemplo nos está mostrando que el PID como un número al inicio de cada línea. Como vemos, el proceso BAX tiene como PID 1896. Si queremos detener este proceso, lo único que tenemos es que hacer es ejecutar el comando kick y el número del PID 1896 de la siguiente forma: kick 1896. Cuando se invoca el comando key por omisión, se envía una señal 15. Sit-turn. Esta señal busca que el proceso termine de forma normal, como el ejemplo anterior. Sin embargo, hay ocasiones en que el proceso no puede responder a esta señal. Si se desea matar ese proceso, se puede enviar la señal 9, sit-kick, agregando un -9 como parámetro al comando kick así. Agregamos kick -9 1896. Como vemos, se nos cerró la terminal. Eliminamos el proceso de la BAX. Otra vez lo vamos a abrir y dice: otro ejemplo práctico que vamos a utilizar al siguiente con el comando B es cuando requiere terminar o matar varios procesos a la vez. Para conocer los PID de algún programa podemos utilizar el comando PS y enviar la señal por una pipe o tubería hacia el comando grep para que nos muestre solo la línea de texto que incluyen la palabra. La palabra es el proceso que vamos a utilizar en este momento. En este ejemplo utilicemos el proceso de Dropbox.
para luego seleccionar los bits del proceso Dropbox que nos interesa tener. Así se ve. PS, comando AVX que nos muestra información adicional de cada proceso. Utilizamos la tubería, comando break, el nombre de el proceso que queremos buscar. Nosotros vamos a buscar el proceso Dropbox. Y como vemos, aquí nos está mostrando información, el usuario, el ID, memoria que estoy utilizando, CPU. Entonces ya tenemos un proceso que vamos a matar o detener en la mira. Para eso utilizamos el siguiente comando, kick -9 para matarlo completamente, espacio y su número de identificación. Esta identificación la tiene el 2, utilizaremos la de abajo, 1967. Como vemos, ya ha matado el proceso. Ahora vamos a matar el 1203. Y como vemos en la pantalla hacia arriba, se nos cerró donde teníamos Dropbox. Hagamos otra prueba. Vamos a ver Firefox. Utilizamos la tubería, buscamos el proceso Firefox, nos salen los procesos que estoy utilizando y con el comando kick vamos a comenzar a eliminar esos procesos. Vamos a eliminar utilizamos el comando kick más el número identificador del proceso. Este tiene 1969, tiene 1973, tiene 1977 y como vemos se nos cerró el programa Firefox que está utilizando estos identificadores. Eso es todo sobre el comando kick. A continuación hablaremos del comando top. El comando que nos ayuda a conocer los procesos de ejecución del sistema en tiempo real y es una de las herramientas más importantes para un administrador. En este video vamos a ver cómo funciona el comando top para conocer más a fondo nuestro ordenador. Simplemente abrimos la consola y ejecutamos el comando. Abrimos la terminal, ejecutamos el comando top. Nos va a aparecer una interfaz de modo texto que se va a ir actualizando cada 3 segundos. Muestra un resumen de estado de nuestro sistema y la lista de procesos que se están ejecutando. Ahora a continuación vamos a hacer un análisis línea por línea y columna por columna para entender. En la primera línea tenemos tiempo de actividad y carga media del sistema. Aquí tenemos la hora actual, tenemos el tiempo que lleva el sistema encendido, el número de usuarios, o sea, el usuario root y el usuario que estamos utilizando, y carga de medida de intervalos que va de 0,50, 0,54, 0,58 minutos respectivamente. En la siguiente línea tenemos las tareas.
En total tenemos 122 tareas. La primera, aquí nos aparece el estado running. Los procesos se están ejecutando actualmente o preparados para ejecutarse. Aquí tenemos un proceso. En la siguiente tenemos el estado sleeping. Tenemos 121 procesos en invernación. En esta vez los procesos están dormidos esperando que ocurra algo para ejecutarse. Y tenemos stopping. La ejecución de los procesos están detenidas. Y tenemos el estado zombie. Este proceso no está siendo ejecutado, el proceso se queda esperando a que cambie algo o inicie la muerte. En la siguiente línea tenemos estados de la CPU. Aquí tenemos US, que es el tiempo de CPU que está utilizando el usuario. En SI, tiempo de CPU del kernel. En ID, tiempo de CPU en los procesos inactivos. En WA, o sea, en espera, tiempo de CPU en los procesos en espera. En HI, interrupciones del hardware. En SI, tiempo de CPU en interrupciones del software. En la siguiente línea tenemos la memoria física. Tenemos el total de memoria, total de sistema, memoria que se está utilizando en el sistema, y un free, la memoria libre que tenemos en el sistema. Acá tenemos la memoria que está utilizando el buffer. En la siguiente tenemos la memoria virtual. Tenemos el total de memoria virtual, la memoria virtual que se está utilizando, la memoria virtual libre y la memoria virtual que tenemos en caché. Ahora haremos un análisis columna por columna. En la primera columna tenemos el PIC, que es un identificador del proceso, pero cada proceso tiene un identificador único. O sea, los PIC no se pueden repetir. Dos procesos no pueden tener la misma identificación. Eso es como dos personas aquí en Colombia no pueden tener el mismo número de cédula. En user es el usuario o propietario del proceso. Aquí vemos el dueño del proceso, qué usuario lo está ejecutando. En PR, la prioridad del proceso. Si se ponen en RT, es que el proceso se está ejecutando en tiempo real. En NI, asigna la prioridad. Si tiene un valor bajo hasta menos 20, quiere decir que tiene más prioridad que otro con valor hasta 19. Aquí en BIRT, cantidad memoria virtual utilizado por el proceso. En REX, cantidad de memoria RAM física que utiliza el proceso. En SHR, cantidad de memoria compartida. En S, estado, que es el estado del proceso. En CPU, porcentaje de CPU que utiliza el proceso desde la última actualización. En memoria también es la cantidad de memoria utilizada por el proceso desde la última actualización. En time, en tiempo real de la CPU que se está utilizando el proceso desde el inicio. Y por último en comando utilizado para iniciar cada proceso. Como vimos, hicimos un análisis línea por línea y columna por columna de este interfaz de texto. Eso es todo sobre el comando top.